La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y echar este ratito con nosotros de unos temas interesantes, porque no paran de pasar cosas importantes e interesantes. Y vamos a hablar en principio de la sauna, de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que creo que es algo que no nos hemos dado cuenta, pero es sumamente importante, de la supresión de la acción popular por parte de los partidos políticos, por parte de las personas particulares y por parte de las asociaciones, que es la única manera en la que han salido los casos de corrupción, de el aumento de paguita en 1.800 millones, se tira dinero para Panamá, para Honduras y para la República Islámica de Mauritania y otras muchas cosas más. Y sin más, empezamos. En primer lugar, mi saludo, Manuel, historiador y psicólogo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Luis, jurista y patrón de yates, muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Jaime, diplomado en Relaciones Laborales y propietario del canal Reunificacionista, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfonso. Bien, y sin más, empezamos con la pregunta. Vamos a empezar por la sauna, porque va a empezar Luis, que tiene unas cositas que quiere decir. Hombre, quería comentar algo que he echado de rigurosa actualidad, y sobre todo quería dar pésame a la familia del labrador, este empresario que se ha suicidado. Y David. La verdad es que David Lafoz, creo que deberíamos de darle el pésame incluso a muchos españoles, no a todos, porque por desgracia todos sabemos lo impresentables que hay en España últimamente y lo que, sobre todo los que componen el gobierno. Y quería comentar que en el Código Penal, en el artículo creo que es 143, en ese artículo se castiga y se condena a los individuos o asociación o lo que sea, que incite a una criatura o un individuo a suicidarse, ¿no? Entonces, este gobierno que lo ha estado maltratando a esta persona, este gobierno de degenerado y sobre todo de su responsable máximo, que es el señor Pérez Castejón, pues creo que es el que se tiene que comer lo que dice el Código Penal, que son de 4 a 8 años de cárcel, que por culpa de esta persona... Bueno, seguimos. Las cosas de directo. Bueno, lo que iba diciendo, que se debería de comer los 4 a 8 años que deberían de caerle por incitar a esta persona al suicidio. Entonces, sin más, ya si queréis comentar alguna cosa sobre yo creo que tema... Manuel, ¿no? Manuel, sí, yo quería decir algo por hilo. Señalar que hoy es el 28 aniversario de la ejecución por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco Garrido. Decía que aquí 28. Cuando hablamos, 28 años 28. Ya que parece que fue ayer, pero todavía siguen los propios asesinos, en este caso Chapote, sí. Y sigue ahí en el Parlamento asociado a Sánchez, ¿no? A Sánchez. Jaime, ¿tú quieres alguna...? No, nada. Bien, bueno, pues sin más, empezamos por el tema de... Vamos a hablar primero de la sauna. De la sauna del señor presidente, que es que me llamó la atención porque es que estaba viendo televisión espantosa por casualidad y descubro que está diciendo el presentador al mediodía que las saunas allí no se practica la prostitución, sino que las saunas no son prostíbulos, y claro. Se lo estaba diciendo en concreto al director de La Razón, el cual el hombre que quiere seguir saliendo en la tele, Maluenda, que tiene 2 doctorados, que es una persona sumamente preparada, pues y muy educado, pues estuvo allí toreando, decir que diga que no, cuando han grabado todo, cuando tiene un poder inmenso, porque han grabado la cinta y además todas las cosas, y se sabe que son, y además que no tiene uno, que tiene 17 prostíbulos. Y sauna gay, la señora de su padre, y que ella era lo que lo dirigía. Y por eso me llamó la atención y por eso vamos a hablar de ese tema. ¿Qué podéis comentar de este tema? De los prostíbulos. Ya en su momento, alguien que está muerto, que era la Veneno, precisamente hizo la primera definición de lo que estaba funcionando realmente. Hombre, que esto no es una cuestión homófoba, como ahora le están dando a llamar. Aquí no es cuestión de si hay homosexuales o no homosexuales. Vamos a ver, ahí lo que hay son chaperos, es decir, gente que va a tener relaciones sexuales por dinero.
punto. A partir de ahí, hombre, una sauna, claro, una sauna en un spa es totalmente comprensible y asimilable. Pero ahí no se trata de una sala en sí, se trata de un jacuzzi, se trata precisamente de un espacio de 1,5 metros por 2 metros utilizado con un camastro. O sea, se trata de realmente una inducción y un uso prostituido de lo que es el local en sí. Y se puede, y si luego, bueno, luego continuamos. Sí. Venga, ¿queréis vosotros comentar? Hombre, comentar que se ha escuchado por trabajadores de estos negocios que han declarado en programas de televisión que aquello, y en el juzgado, y en el juzgado, imagino, que bueno, que aquello era todo lo incorruptible se le podía destacar a estas personas, ¿no? Gente sin estar dado de alta, menores dentro de los locales, menores usados para que es muy fuerte lo que estamos hablando, son menores usados para la prostitución, tanto niños como niñas, cuidado, tanto niños como niñas, incluso personas que vivían allí, y yo sé que esas personas, aunque digan no, es que esta persona estaba de modo libre en estos sitios, pero estas personas están, si os comento un poco porque conozco un poco ese mundo por una relación de hace muchos años, sé que estas personas están totalmente, digamos, dependientes de este tipo de personas, de estos tipos de empresarios, porque son gente que no tienen vivienda y que tienen que vivir en estos locales porque tanto la habitación donde trabajan les sirve después para vivir y para poder dormir y para quedarse en esa casa. Y después incluso tienen que, estos proxenetas le tienen como negocio el que toda la vida, digamos, todo lo que es el entorno de vida de día a día, lo tienen ellas marcada a través de estas personas porque le dan la comida, le dan todo el tipo de servicios que necesitan, desde camas, desde sábanas, desde todo lo que necesitan. Incluso en su época daban hasta tarjetas para que pudieran llamar a sus familias y conectar con sus familias en el extranjero. Todo. Entonces, estas personas son proxenetas, verdaderas sanguijuelas, y todo el negocio que se sacaba eran verdaderas sanguijuelas de estas chavalas o de estas personas que estaban allí trabajando. Entonces, el cinismo de este impresentable y deplorable personaje que tenemos de presidente del gobierno, que vivía... Del número uno, Del número uno, que vivía de todo esto a costa de la mujer, era todavía más deplorable, ¿no? Porque, bueno, si la sauna es tuya y los puticlubs son tuyos, me parece muy bien. Pero es que no eran ni suyos, es que él vivía a costa de lo que le pagaba su mujer. Y su suegro, vamos. Pero en este caso era su mujer la que le vivía a costa de su mujer. Entonces, podemos darnos cuenta, porque el niño era el pijito que quería ser político. Y no nos extrañe que mucho dinero que salió de esa sauna fue para pagarle al niño su comedero de posibilidades dentro del Partido Socialista. Muy bien. Jaime. Yo lo único que veo es realmente el nivel de destrucción que tiene hoy en día la imagen de España a nivel exterior. Yo la degradación institucional y la degradación que está sufriendo España como nación ante el resto de los países del mundo es realmente preocupante. Ahora entendemos realmente, a lo largo de la historia, el poder ha estado muy asociado al sexo y a la prostitución. Marco Antonio, Alejandro Magno, el hijo de Biden, Mónica Lewinsky. Hay muchos casos a lo largo de la historia donde el sexo y la prostitución, bueno, y acuérdate, esto me retrotrae, lo estábamos hablando de empezar el programa, me retrotrae el famoso Pub Arny, ¿no? Que ahí también sobrevoló mucho la sombra del tráfico de menores, de la prostitución infantil. Y claro, el problema es también, o incluso Cuba, ¿no? Que Cuba también hay muchas personas que han señalado a Cuba como un país donde realmente el chantaje por el tema del sexual ha existido a políticos, a grandes dirigentes, porque incluso Marruecos, ¿no? El mismo sistema Pegasus, ahora ya empezamos a ver realmente las escapaditas de unos y de otros, qué consecuencias puede tener con el sistema Pegasus. Y ya para terminar, lo más preocupante es lo que habéis marcado todos vosotros, ¿no?
todo lo que se está moviendo, todo lo que se está rumoreando alrededor de esas saunas, de esos locales. Por cierto, que habría que investigar también la irregularidad del propio contrato de arrendamiento, porque son edificios de la Muface que tenían un uso deportivo y no sexual. Y es lo que tú dices, y realmente, cómo realmente se ha hecho una irregularidad incluso legal con la utilización de edificios públicos. O sea, que si hay incluso, ya solamente en ese aspecto como Corleone, ¿no? Ya tenemos ahí incluso un fraude fiscal al que se podría enfrentar el señor presidente del gobierno. Que, por cierto, éticamente, si ahí se estaba moviendo, y todos saben que el que se mueve alrededor de la prostitución, lo habéis dicho, se mueve la droga, se mueve el tráfico de personas, incluso el tráfico posiblemente de prostitución infantil, el tema de narcotráfico, los chantajes, las grabaciones de vídeos, etcétera. O sea, es que es tal fango, que realmente para una sociedad española, el problema es que eso se junta con Ábalos, se junta con Koldo, se junta con los casos de corrupción. No me extraña que hubiese dirigentes también nacionalistas metidos en el ajo, porque a partir de ahora ya hay que empezar a decir que no son socios, son cómplices, y eso lo tiene que ver la gente. Y empezamos, los españoles tenemos que señalar también a los partidos separatistas y nacionalistas como cómplices, y posiblemente la corrupción con Aldana y todo esto se va a diversificar también a tramas nacionalistas que van empezando por Canarias, o sea, es realmente una imagen totalmente penosa, preocupante para una sociedad española que también vivimos del turismo, tenemos muchas fuentes de economía que dependen de otros países de alrededor, y a mí lo que me preocupa realmente es la economía, y esto que puede ser otro granito más en el detonante de lo que puede ser una crisis brutal económica para este país. Muy bien. Bueno, y no podemos olvidarnos de que las primeras fotos que salen de Sánchez son en Ibiza, donde allí trabajaba y vivía como un auténtico gigoló, rodeado de señoritas de buena compañía y de muchos así. O sea, que ese es el problema básico de eso. Decía que tenemos un individuo que, como bien habéis apuntado ustedes, ha estado viviendo a costa de su señora, y eso tiene su nombre en España, ¿no? Porque yo creo que eso de pegar un bragatazo lo pegó perfectamente, y lo que había que averiguar, aparte de lo que señalaba antes Jaime, es hasta qué punto de corrupción ha tenido que ver él dentro de esa sauna, porque no nos olvidemos de que toda su trayectoria ha venido secundada por gente que ha estado en esa sauna y tenía una relación de sumisión, pero sí de dependencia con el dueño de las mismas, que era su suegro, ¿no? Es que ha habido dos matices que ha dicho, a colación de lo que ha dicho Manuel, me he acordado yo, pero es que la corrupción no se queda solamente ahí en el suegro, en el tema sauna. Acordaros también de las millonarias subvenciones que se le daba por una empresa que tenía de embalaje de plástico. Padre. O sea, que eso también es el padre. O sea, pero, sí, no, y otra cosa más, también se está investigando el posible fallecimiento dentro de la sauna y del negocio de un trabajador, que tampoco se ha esclarecido. O sea, es que realmente es desnable la situación. Todo. Bien, bueno, continuamos. Ya le hemos dado un repaso a la sauna. Continuamos con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Eso verdaderamente pues es un tema bastante complicado, porque el Ministerio Fiscal, voy a hacer la pregunta típica, ¿de quién depende? Del número uno. Entonces, esa pregunta la que hacer pues es un tópico ya. Entonces, claro, ahora mismo que dependa el Ministerio Fiscal, si verdaderamente esto se hiciera en condiciones y el Ministerio Fiscal tuviera independencia, sería una cosa buena. Sí. Ahora, si se hace como se ha hecho, dependiendo del gobierno, pues evidentemente el Ministerio Fiscal no los casos de corrupción que han salido ahora mismo no saldría. Porque de entrada quitan la potestad a las asociaciones y a los particulares de denunciar la corrupción, y a los partidos políticos de denunciar la corrupción, porque la acción popular también entra dentro del lote. ¿Qué pensáis sobre el tema? Bueno, primero lo que tú has apuntado, vamos. Indudablemente en España el Ministerio Fiscal no es independiente, no es un órgano independiente. No. Aunque, sin embargo, la ley de enjuiciamiento criminal sí que establece que los órganos de policía judicial están vinculados a lo que son jueces y fiscales. O sea, ¿qué ocurre con esto? Que, desgraciadamente, la Fiscalía tiene una dependencia jerárquica, y esa jerarquía le lleva a depender, valga la redundancia, del Ministerio Fiscal, de un fiscal que actualmente lo tenemos imputado y pendiente de que le manden al banquillo de los acusados. ¿Qué es necesario? Yo estoy de acuerdo contigo. Sería interesantísimo que el Ministerio Fiscal realizara realmente las investigaciones. ¿Por qué? Porque separaría perfectamente lo que es la investigación del proceso judicial, de lo que es el juicio. Es que el juez instructor no condena.
Ya. Condena pero, nada más que hacer la investigación. Sí, pero haría posible que esa investigación también pudiera ser todavía más independiente. Repito, siempre y cuando efectivamente el Ministerio Fiscal no dependiera absolutamente de poderes políticos. Pero desgraciadamente hoy es que todo está dependiendo de la política. Si estamos viendo aquí que los únicos que están manteniendo la situación de esta democracia todavía son los jueces y es la Guardia Civil, porque además yo señalaba el otro día en plan de coña de que cuando Sánchez se dirige a que va a revitalizar la independencia de jueces y policía, se le olvida la Guardia Civil, porque, hombre, está claro, ¿no? La conciencia, el subconsciente la tradición no por ahí. Venga, ¿vosotros queréis pronunciaros sobre el tema? En principio, simplemente, bueno, lo que está comentando Manuel, lo que has comentado tú, de que es cargarse un poco la democracia, ¿no? Ya sería de que ya todos no seríamos iguales ante la ley, ¿no? Porque si resulta que yo soy político y puedo manipular al fiscal y hacer todo lo que me dé la gana, resulta que entonces estoy manipulando todo lo que tengan en mi contra, ¿no? Claro. Entonces no lo veo lógico y no lo veo normal. Jaime. Yo simplemente hago un poco de hemeroteca, a mí me gusta la historia y hago un poco de hemeroteca y me acuerdo cuando el señor presidente del gobierno le echaba en cara al señor Rajoy que abusaba de los decretos ley. Bueno, pues no es que solamente abuses de los decretos ley, vamos, que no se hacía triplicado, a cuatriplicado cada legislatura el número de decretos ley que hizo el último Partido Popular, sino lo que tú dices, lo bochornoso, lo vergonzoso de esas declaraciones que hace ya un año dijo que de quién, lo que tú has dicho, Alfonso, de quién dependía de la Fiscalía, de quién depende. Y ahí tenemos el caso Pumpido, tenemos el caso del hijo del conde Pumpido que está metido a dedo en Indra, un organismo que también interviene en el tema del tema electoral. Ahí estamos viendo el pucherazo que tuvo en sus propias elecciones, cómo cometió un pucherazo, ya se puede decir abiertamente, en su propia elección como secretario general del partido. O sea, una persona que no tiene credibilidad y que, por cierto, está estableciendo peligrosamente para el resto de los españoles, y todos los que nos están viendo lo van a saber, dos justicias, en el que tú tienes una amnistía hecha a traje, a dedo, donde antiguamente decía ahora dice Diego, donde antes decía que no cabía el amnistía, ahora donde están los indultos y donde se está dando cuenta que hay una justicia para unos españoles y otra para el resto del pueblo, para el pueblo llano. No puede ser. Luis. Sí, quería comentar una cosa rápida. Estoy de acuerdo con lo del tema de que los jueces sigan actuando y responsabilizándose de lo que es el juez instructor, que es diferente al juez que condena, claro, al juez instructor que lleve el caso y lo informe, ¿no? Lleva la investigación. Exactamente. Vale. Pero es verdad que antes por el trabajo que conlleva todo eso, sí estaría yo de acuerdo, por ejemplo, en que ya no sé si un fiscal o un mando autorizado de la policía para casos muy rápidos de por ejemplo, un desahucio. Si tú vas a una casa y el señor no te presenta los papeles de contrato de esa casa, si el propietario te está justificando que no le ha pagado porque no tiene no tiene forma de justificarte, sí creo yo que sería muy interesante en que a lo mejor sí mandos policiales pudieran tener la responsabilidad de decir, no necesitamos que vaya hasta un juez. Bien, bueno, vamos a ver, porque es que cuando entra un ocupa en una casa, lo primero que hace el ocupa es ir al ayuntamiento, llamar a la policía para que la policía vaya a verlo a su casa y le diga, mira, que yo soy ocupa aquí, ¿eh? Y a partir de la denuncia, la confirmación de la policía, claro, y a partir de la denuncia de la policía, claro, va al ayuntamiento y se empadrona. O sea, la policía es un modo operandi, para conseguir el empadronamiento y las paguitas que conlleva el empadronamiento. Pero yo tengo la esperanza, claro, de que esta ley y todo lo que estamos viviendo desaparezca, nada más que se vaya el déspota que tenemos de presidente del gobierno, ¿no? Entonces yo, pensando en que esto no lo vamos a tener siempre y esta injusticia no la vamos a tener siempre, sino que, espero que el señor Feijóo tenga un poquito que no tenga mayoría, bueno, tiene que esperar que no tenga mayoría, porque como tenga mayoría no tenemos nada que hacer. Después, de todas maneras, la policía, lo que tú dices, tiene razón, porque es que la policía sí sería cumplir con su obligación. Claro. Totalmente, que no la está cumpliendo, que hay una dejación de función aquí tremenda. Claro. La policía diga, ¿usted es el dueño de la casa? No. Y aparte está la falsificación de contratos de alquiler.
Por eso hay que quitar, y recomendamos que quitéis los nombres de los buzones, porque es que llegan, te cogen el nombre del buzón y hacen un contrato falso, la firma ni es la tuya ni nada, viene la policía, no mira nada a la policía y se queda a vivir en la casa. O sea que hay muchas cositas ahí, será que contar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, Manuel, venga. Bueno, yo quería, volviendo a lo que era el Ministerio Fiscal, la importancia del Ministerio Fiscal, que no está funcionando, que es el problema que tenemos actualmente, es que es el garante del poder público. Y eso es lo que no se está viendo. Perdón, eso es lo que estamos viendo ahora mismo, que no está funcionando. ¿Por qué? Porque estamos viendo que actúan como abogados de parte del gobierno. Es decir, no están defendiendo realmente los intereses de la nación, que son los que están obligados. Hombre, que son importantísimos. Por eso señalaba yo antes la importancia, si se llegase a realizar un estatuto independiente de la Fiscalía, que serían interesantes porque los tribunales de menores dependen de los fiscales. O sea, porque tiene que haber un fiscal para que el juez pueda actuar en lo que son las actuaciones con menores. En los temas estos mismos que estamos hablando de desahucio, tiene que estar presente la Fiscalía. Es decir, en todo lo que son intervenciones está presente la Fiscalía. ¿Qué ocurre? Que al ser un órgano efectivamente jerarquizado, depende de lo que diga su estamento superior. Y eso es lo que hay que desmembrar de alguna manera, ¿no? Darle autonomía también de funcionamiento. Bien, voy a hacer una aclaración. Independientemente de que eso requiere de una ley orgánica que lo regule y que actualmente no se puede hacer porque por mucho decreto ley no funciona. De todas maneras, los fiscales tienen independencia. Aquí hay que dividir una cosa que yo creo que todos los que nos estáis viendo y escuchando lo sabréis. No podemos confundir los cardenales y los obispos con los, por ejemplo, con los curas de base, ni con los misioneros de base, ni con los fiscales de provincia. Los fiscales de provincia cumplen la ley a rajatabla. Totalmente. Ahora, la élite de fiscales por el dedo mágico que está en Madrid es una élite politizada totalmente diferente que no tiene nada que ver con el 99% de los fiscales, que son todos honrados igual que los jueces. Y ahí no hay nada que hablar. O sea, ahí lo tenemos que tener todo muy claro porque gracias a la Fiscalía funciona. Porque si no, todos los casos de corrupción de los ayuntamientos, del urbanismo, en el que está la portavoz del gobierno que han nombrado nueva, está hasta las trancas por un tema de Valencia que se cargaron al alcalde, que después el alcalde se presentó por su cuenta en un partido independiente y ahora es el que manda, y el PSOE no ha conseguido en ese pueblo ni un solo voto, y dio unas concesiones de una obra que no se han hecho pero que se han pagado. Y esa está hasta las trancas, que yo creo que por eso la han nombrado. Porque aquí, para que tú estés, te tienen que estar nombrando por algo. Entonces, el tema de los fiscales lo llevan muy bien, excepto los que están arriba, lo mismo que los cardenales que están en Roma. O sea, aquí todo lo que sea política es así, pero el resto no. Yo solamente, para terminar con este tema, me gustaría decir una cosa. Otro motivo para que este gobierno dimitiera ha sido, creo que el único gobierno en democracia que ha conseguido echar a la calle y hacer una huelga de jueces y fiscales en toda España. La primera vez en la historia. Desde luego. Bueno, vamos a continuar con Panamá. Resulta que generalmente estamos viendo cómo el dinero... No hay nada para Canarias, no hay nada para Valencia, porque no hay presupuesto, no hay nada. Sin embargo, esta semana se ha aprobado para Panamá 79 millones, que por supuesto sin control. Para Honduras, 79 millones también. Yo no sé por qué son 79, por algo será, sin control ninguno. Para el Estado, la República Islámica de Mauritania, que está mandándonos muy poca gente, se le van a dar 50 millones. O sea, ese dinero, y sin embargo, para los españoles, los que están en Canarias viviendo en casas de lata, y los que están en Paiporta y los que están en Valencia, ni un duro. Señores, vamos a ver, ¿y cómo es que hay dinero para esta gente? Eso es una pregunta. ¿Qué pensáis sobre eso? Bueno, pues yo eso creo que lo he dicho ya aquí alguna vez, ¿no? Ya tenemos un problema porque todas estas ONG, que la mayoría habría que auditarla de alguna manera mucho más seria. Sí, pero esto no es para ONG, esto es para países. Claro, es que ese es el tema. Entonces, esta ONG, desde mi punto de vista, evidentemente no tengo un dato físico para constatarlo, pero tengo la presunción de que se están utilizando como tapadera para llevarse el dinero fuera de España, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede actuar contra eso? Bueno, pues si lo vemos, yo sigo diciendo lo mismo. Aquí hay un señor que es Policía Nacional en ejercicio y que ha sido parlamentario en
en el Congreso Español, que se llama Pablo Cambronero, que se dedica en muchas de las actuaciones que tiene a difundir toda aquella desviación que se produce de subvenciones a diferentes organismos. Hombre, habría que investigarlo, porque él hace su trabajo. Ahora, los jueces tenían que hacerlo. Lo que pasa es que a mí me da un pánico horroroso, porque en este país estamos ahora mismo que no sabemos de dónde van a sacar jueces y policía judicial para encontrar toda la basura que hay debajo de la alfombra. Yo lo que quería decir, suscribiendo todo lo que ha dicho Manuel, bueno, si España está en la ONU, en la FAO, en UNICEF, ¿por qué no se fiscaliza todo el apoyo? No, vale, sí, pero ahí ya por lo menos tú puedes decir que hay una fiscalización por un organismo superior, por cierto, al que va, es un retiro de dinosaurio, ahí te mandan mucho dinero para que después coloques al mío y el tuyo, pero bueno, por lo menos le daríamos una utilidad a esa institución a nivel mundial, ¿no? Pero es que estas partidas discrecionales, a mí me huele lo que tú dices. Huele, no sé ni, pero parece falso, ¿no? Yo a mí realmente... pero tengo que decir una cosa, ¿eh? Y al César lo que es del César. Esto no es exclusivo del Partido Socialista, ¿eh? No. Esto no es exclusivo del Partido Socialista. Esto es el Partido Popular. Y ojo, y no solamente del Estado. Las autonomías, las comunidades autónomas también hacen esta merienda de negro. O sea, hacen este reparto. Yo me acuerdo campañas para supuestamente para la promoción del Galápagos no sé dónde, para un río no sé qué, y incluso en Marruecos, me acuerdo la famosa aquí invierte la Junta de Andalucía en Marruecos, o sea, para la falta, incluso para el mantenimiento de algunos palacios de Mohamed VI, que esto es ya la repera. Entonces, el problema es lo que tú dices, que huele a dos cosas. Huele a apoyo de otros países, comprar apoyo de otros países, y segundo, una forma realmente de que termine en paraísos fiscales y en sitios opacos, cuentas opacas a nombre de personas y testaferros opacas. Yo lo que... Nada, por después Manuel. Que quería comentar que todo esto está orquestado, muy bien orquestado, y sabemos todo el mundo quién es el que mueve los hilos de todo esto, ¿no? Yo creo que sabemos quién es el que está por encima del número uno. Pero Luis, que esto no es exclusivo del Partido Socialista, esto lo han hecho todos los partidos de todos los tintes y colores. Sí, pero hay una persona... Pero el socialismo es un poco más el que siempre ha llevado la batuta. El Partido Popular también. Sí, pero el socialismo es el que ha llevado la batuta en esto. Acuérdate de Tupolé también, los contratos ahí, cómo se arrendaba, subcontrataba y pasó lo que pasó. Pero detrás de esto está el señor Zapatero, que es el que lleva todo el tema internacional, el que hace los negocios tanto con China como con todos los países sudamericanos, y ese es el que está moviendo como con Bono, como con el Pepiño Blanco. Todo esto es... Acento. Se llama Acento el lobby que tiene. Lobby. Lo de Pepe Bono. Entonces, bueno, pero eso está legalizado, es Acento. Es una manera de mediar. Por cierto, llevan a China, llevan a todo, pero el jefe de todo es ZP. Y algunos de estos políticos que se están sospechosamente nacionalizando de la República Dominicana, que por cierto, país... No es que la sombra alargada de la corrupción es tan inmensa, un país que no tiene... tratado de extradición. Tú ves al señor Zapatero con esa carita que tiene el hombre de Mr. Bean, y después te das cuenta, por ejemplo, de que le iban a demostrar unas pruebas y que el señor lo mataron le pegaron un tiro. Entonces, tú me dices que queremos que... Vamos a ver, es que estamos hablando de temas muy serios. Sí, las que este señor para mí es un criminal. Presunto. Sí, Manuel. Bueno, primero, lo que estábamos hablando de la ONG, en el 2024 se les dio 19.000 millones de euros, que yo no me lo... Vamos, aquí está citado en el Objective, que es uno de los periódicos que sacando toda esta corrupción que hay por aquí. Sí. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, a Marruecos y a Mauritania se le da dinero, es verdad, pero ese dinero va encaminado al control de la inmigración, cosa que no se lleva a efecto. Luego sabemos que ese dinero termina en las mafias locales, que son los que se nutren de esa economía. Hombre, y que tenemos un señor aquí que parece ser que toda esta parte de ese dinero que va a Marruecos está financiando sus propios intereses dentro de ahí. Pero, repito, quedan 2 meses, agosto y septiembre, para que la UCO se tenga que partir los cuernos, permítanme la expresión,
para que le lleguen al juzgado todas aquellas diligencias que están solicitando de financiación ilegal del Partido Socialista. Un apunte. Es que es vergonzoso lo que ha dicho Alfonso. O sea, que se esté mandando 79, 80, 19.000 millones, cuando aquí tenemos los enfermos de las que se están muriendo. El apagón, murieron 10 personas. 34 millones de euros. O sea, 34 millones. Hay que mandar. 34 millones a los enfermos de ELA y le dan 70 a Panamá y a Honduras. No, ni un euro para unos enfermos. Pero es que hay tratamientos especiales también contra el cáncer y enfermedades raras que no tienen ningún tipo de ayuda, o prácticamente ayuda irrisoria. Pero es que encima tenemos un gobierno que se permite tirar el dinero, por ejemplo, acuérdate del cargamento de balas que le pedimos a una empresa israelí que vamos a pagar, porque el contrato se firmó. O sea, es que estamos en fin. Bueno, vamos a continuar con otra cosa, ya que estamos hablando. Se descubre, esto es una información del Confidencial, 500 cuentas en paraísos fiscales de miembros del gobierno. O sea, están en 9 bancos y hay 500 cuentas. Una persona que tenga 500 cuentas, los bancos españoles, ¿qué hacen? Vamos, ¿qué están haciendo los bancos españoles? Porque tú tienes varias cuentas y a ti te forman tú sacas más de 3.000 euros y tú tienes un follón con el banco. Ahora te quieren controlar hasta los Bizum que te lleguen. Hasta los Bizum. Tú me dices que para el control de la agencia tributaria se escapan estas 500 cuentas y no se te escapan los Bizumes que a ti te llegan por la gasolina de los compañeros de trabajo. Hombre, es que es increíble el tema. Bueno, pero es que eso sabemos cómo funcionan los paraísos fiscales. Lo hemos estado viviendo hoy en Gibraltar, que parece que ahora está intentando desligarse, o por lo menos lo han sacado del grupo de países terroristas, con lo cual, bueno, ahí lo que sí es de vergüenza es que nadie fiscalice de alguna manera no solamente el dinero que tiene, que efectivamente lo hemos visto ya en roles completos, en publicaciones extensísimas de todos aquellos personajes que la tienen por ahí, más luego lo que antes apuntaba Jaime, que efectivamente que hay muchos que se están haciendo de República Dominicana para que no lo puedan mañana pillar y traer para España, y sobre todo que yo creo que es importante, si a un narcotraficante le pillan y no puede justificar el dinero, se lo embarga, porque en estos señores, una vez que se demuestra que efectivamente ha sido una captación irregular de dinero, que puede ser la mayor parte de ellos públicos, no se les embarga y se les retiran todos los bienes como cualquier narcotraficante y cualquier delincuente económico, que es lo que hay en España. Tenemos un problema de justicia y ahora acaba de salir un detalle. Yo voy a decir una anécdota que para mí es una anécdota importante, porque tenemos aquí un órgano gestor que es la Hacienda Pública. Y yo digo muchas veces, en par de coña, que estamos obligados a engañar a Hacienda, porque Hacienda nos engaña a nosotros. Y lo acabamos de ver con la sentencia que había condenatoria del señor que llevaba la gestión económica de Ana Dubato y Manuel Arias. Me voy a estar adelantando, ¿no? Bueno, no importa. Venga, pues vamos a tirar por ahí. Sigue. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo. Es que Hacienda tienes que contestarle, porque más del 40% de las denuncias que formula se las cargan en los tribunales, porque no tienen base sólida ninguna. Es decir, ellos presuponen que tú eres un delincuente. Oiga, demuestre usted que yo soy el culpable, no que yo tenga que demostrar que soy inocente. Entonces, la presunción de inocencia tiene que prevalecer en cualquier Estado de Derecho. Y eso se ha venido demostrando con muchísima gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú pactas con ella, como la ha pasado a Imanol Arias, te comes los 2 años y 2 meses que te han caído de condena porque has reconocido que eres un delincuente. ¿Qué es el problema que tienen ahora mismo con el novio de Ayuso? Porque él dice y reconoce que él no le dio autorización al abogado para que llegara en ningún tipo de acuerdo. Entonces, mientras que yo no llegue a ningún tipo de acuerdo, ¿cómo me vas a imputar a mí un delito? O sea, no, tendrá que presumir que puedo ser delincuente, pero mientras tanto, achántate y demuéstralo. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Pero para que tú veas lo que tú estás diciendo, cómo se está persiguiendo políticamente al novio de una presidenta de Madrid, y en el mismo rango no se persigue a la mujer del presidente por la sauna y por los prostíbulos, que hay ahí sí que hay una economía negra, pero bueno, en fin. Bueno, mira, había personas que se gastaban hasta 10.000 euros en una noche. Digo. Podéis imaginaros el nivel de dinero que se ganaba con esto. Y lo que tú dices, las grabaciones. Es que ahí se mueve mucha política y mucha corrupción, ¿eh? Ahí se mueven muchos contratos. En torno a una cama se mueven muchas cosas, no solamente. Pero hay una cuestión. La propia delegado, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era el nombre. No, el parador de Teruel también. Es que la trayectoria es. La alegría, esa fue la pero mira, un matiz que me ha dicho Manuel. Una cosa antes de que ya termino con esto. Lo ha dicho antes Manuel. El problema de Hacienda es que tiene todas las cartas ganadoras. A ti te puede embargar. Hasta que llegue el juzgado. A ti te embarga el dinero. Te lo pueden incautar. Ese dinero tú lo pierdes. Después, las costas del juicio
Hacienda nunca no tiene... Exacto. Entonces, al final, si tú... o tú tienes un poder económico brutal, como puede, por ejemplo, tener el caso de Xavi Alonso, que le ha ganado Hacienda, pero claro, ¿quién puede soportar un españolito que puede decir, oye, te voy a incautar 3.000 euros con el riesgo durante 3 años, págate un abogado para 3.000? Y tú dices, para 3.000 euros yo me voy a gastar otros 3.000 en un abogado. Al final no me sale la cuenta y pagas. Por eso sería interesante que efectivamente cuando se llegaran a esas situaciones no pagase Hacienda como ente, sino el inspector que realiza la inspección. ¿Por qué? Porque si usted esté tan seguro de lo que está diciendo, esto pasa con la policía exactamente igual. Cuando tú le llevas la información al juez, el juez pide la certeza absoluta. ¿Por qué? Porque te dan presunción de verdad. Entonces, si tú tienes la presunción de verdad y has mentido, las consecuencias son tuyas. Yo creo que es que eso, y ya lo he dicho más de una vez, hay que responsabilizar en el Código Penal de aquellas conductas que sean dolosas. Oiga, usted ha cometido una irregularidad moral, pues te la vamos a cobrar de alguna manera. Manuel, es lo que tú estás diciendo. Tú hoy te van a controlar hasta por los Bizum. Si tú tienes una pieza de alquiler, te van a mirar hasta el ADN del contrato de alquiler. Y sin embargo, tú ves la trama de los hidrocarburos, cómo se defraudaron Hacienda en miles o cientos de millones de euros, y resulta que Hacienda nunca coge al ladrón. Nada, pero ahora, a ti por un Bizum o porque te hayan ingresado un dinero de cualquier situación, y bueno, y ya ahora, fíjate si estamos controlados, el euro digital, el hecho de que los importes que excedan de 999 euros, que eso no le exima a la administración se lo puede hacer, no se puede fiscalizar, pero como tú recibas más de 1.000 euros, automáticamente el banco, como si fuera la Gestapo, tiene que exacto. O sea, es que estamos... Pero voy a decir una anécdota. Somos presuntos delincuentes. Totalmente. Pero es que la presunción de inocencia que ya en este país no existe. Somos presuntos culpables todos. Bueno, voy a decir una cosilla que creo que es anecdótica, pero interesante. ¿Qué ha dicho? Somos presuntos inocentes. No. Estamos en un país en el que somos los ciudadanos, tristemente... Otros son culpables. Claro. Pero presuntos delincuentes. Presuntos delincuentes. Los de delincuentes hay que ponerlo en matiz. Bueno, lo que iba a decir la anécdota. ¿Os habéis dado cuenta de que ya no se habla de Víctor Aldama? Ahora mismo toda la trama está alrededor de los puticlubs. Y perdón por la... Retomando un poco lo del tema de los bancos, que estamos hablando de los bancos que tienen los directivos del PSOE por ahí fuera, la verdad es que es sencillamente muy fácil tener ese tipo de cuentas bancarias, porque bueno, puedo nombrar una en la que conozco muy bien, que es el Banco Internacional International Bank of Tajikistán, que tú, si quieres, puedes entrar en internet y tienes todas las facilidades del mundo para abrir una cuenta, tener una tarjeta Visa, que puedes gastar ese dinero teniendo ese... ¿En cualquier país del mundo? En cualquier sitio del mundo, porque Visa te da el poder utilizar el cajero y lo que tú quieras y gastar en cualquier sitio sin tener que pasar por ningún tipo de filtro. Bueno, Luis, y otra cosa, que tú has trabajado en banca. Sí. Y entonces eso es modo operandi, ¿o qué? Ningún problema. Hombre, tienes que trabajar con responsables o con plataformas que tienes que ingresar el dinero a través de esas plataformas en la cuenta bancaria o en la misma tarjeta, digamos, desde tu cuenta bancaria ingresas el dinero en una tarjeta de débito, en la cual tiene una cuenta vinculada en el banco, como el que he dicho, el International Bank of Tajikistán. Entonces esa cuenta simplemente te sirve para mantener ahí unos fondos y tú limpiar el dinero que... Y por cierto, Luis, eso incluso hay una entrevista muy famosa que se puede buscar en internet, que lo hizo, y no solamente el Banco de Tajikistán, sino también a Jordi Évole. Entrevista a un financiero, que Jordi Évole no es precisamente sospechoso, y entrevista y dice que los grandes bancos tienen una rama internacional para este tipo de capitales. Y después, lo más vergonzoso, vuelvo a decir lo mismo, en este país, si tú robas o tú te vas de España porque eres un youtuber o eres un pequeño empresario que ante la masacre fiscal y el infierno fiscal que estamos aquí sufriendo te tienes que ir de este país, tú eres un antipatriota, pero las 500 cuentas, estos no son antipatriotas.
Nada, es que es una barbaridad. Bueno, vamos a continuar porque, mira, ya que hemos empezado, vamos a ver el tema es que lo que no nos podemos imaginar es cuánto nos cuesta la comida, el rancho de un inmigrante en relación al rancho de un soldado. O sea, esa pregunta, eso ha salido a la luz y la verdad es que es lastimoso que un inmigrante nos cuesta diariamente 21,04 y un soldado nos cuesta las tres comidas más las tres comidas, 8. ¿Y la policía? Sí, pero bueno, voy a hablar del soldado tropa, que es el que tengo el dato, 8,47 céntimos. O sea, un militar español nos cuesta que coma las comidas en el cuartel, se le paga al catering 8,47 céntimos. Se le paga a la ONG por un inmigrante ilegal 21,04 y 9 y pico euros a una persona de la tercera edad. Pero o sea, es que ¿cómo le podemos pagar? Es que sí, pero si entras en esa cuestión, por ejemplo, tú me explicas a mí cómo el sistema le paga a un preso de la cárcel más dinero que a cuando un policía tiene que estar fuera de su casa la dieta de comida. Entonces tú me dices a mí, ¿qué pasa? ¿Que el delincuente tiene mejor comida que el policía que está trabajando para los ciudadanos? Pregúntaselo a Cerdán. Claro, sí. Es que cuando te das cuenta que el sistema está funcionando de esta manera, entonces te das cuenta que el sistema está podrido, ¿no? Es que dices tú, bueno, ¿cómo un policía puede cobrar o comer peor que un delincuente que está en la cárcel? Sí, pero, ¿Dónde estamos llegando? Sí, ¿Para qué camino estamos corriendo? ¿Queréis añadir algo, Jaime, Manuel? Yo simplemente quiero decir que 21 con y pico, esos son, acá ha dicho el gobierno que quiere regularizar a cuántos millones de personas. 500.000. Pues ya está, al llegar las elecciones, tú ya sabes para qué han servido los 21 y pico. Pero ¿sabes que le ha dicho vos que los va a mandar a todos a su casa? Bueno, vos ha dicho que va a mandar a todos los que sean Eso es una cosa que tenemos que aclarar aquí. Bueno, lo vamos a aclarar aquí porque ha sido Rocío Mer quien lo dijo. Rocío Mer no dijo que fueran 8 millones de personas los que se iban a ir fuera de España, porque no lo sabemos, evidentemente. Porque aquí, como está entrando todo el mundo es que a calzón quitado, como diríamos, pues es que lo denigrante de todo esto es... El otro día, bueno, yo lo he visto un poco por encima porque yo no veo ese programa. El miserable del Ristro Mejide cogió el otro día, por ejemplo, a esta chica de la Rocío Mer y la llama, la mete en el programa y cuando la chavala se está explicando, a los 3 minutos dice, bueno, pues soy yo el que te deporta, y coge y le corta la conversación y le corta la transmisión de la chavala de lo que estaba explicándose. Después decimos que es que los rojos estos o los miserables estos de izquierda, de estos programas así, son feministas y que son no sé qué. Tú a una mujer, ¿cómo la dejas con la palabra en la boca delante de una televisión, delante de miles de espectadores y le tiene esa falta de respeto a una chavala? Me da igual que sea de derecha, de estar, de no sé qué, es que la estás denigrando, tío. Entonces, eso sí está precioso. Aunque tenga unas ideas que no van contigo, no comulgan contigo. Y de todas maneras, lo único que se estaba justificando la chavala, yo creo que ha cometido un pequeño error de verbal en el que... Pero déjame un momento. Ella no dijo 8 millones, ella dijo millones. Sí dijo 8 millones. 8 millones son los que en total han entrado, 8 millones de personas han entrado ilegalmente en España según los datos estadísticos que hay. Sí, pero eso no quiere decir que se vayan echado 8 millones. Dijo que iba a deportar a millones, que iba a deportar a millones, o que había que deportar. Pero tú te crees que en España... Vamos a ver, pero voy a poner un momento. A todos los delincuentes se iban a deportar, igual que está haciendo Trump, igual que hizo Alemania en su día con los españoles que iban sin papeles. Vamos a ver. Pero vamos a ver que esto lo está haciendo. Si esto lo está haciendo ahora Francia, que ha firmado un acuerdo con Inglaterra y está hablando de mafias y de tráfico de seres humanos. Lo está diciendo dos países poco sospechosos como Francia y Reino Unido, que acaban de firmar un acuerdo de inmigración, porque Gran Bretaña ya no está. Pero es más. Mira, lo dijimos en algún programa, miremos el muro entre Gaza y Egipto. Miremos la frontera entre Jordania y Cisjordania.
Es que y Estados Unidos, o sea, incluso México con su frontera sur, que vemos mucho de México para el norte, pero no vemos cómo actúa México hacia el sur. O sea, es que todos los países tienen que tener una política de frontera, y lo que tú dices, y no todo el mundo cabe. Me acuerdo de los Goya, un actor que decía que él era un ciudadano del mundo. Pues quítate el pasaporte, quítate el pasaporte y vete tú hacia el mundo. Pero termino. A mí me da igual si son 8 que si son 3. El problema no es la persona, es el comportamiento y cómo viene. Y es un insulto, que eso lo veo yo a diario, y es un insulto al marroquí que viene, que trabaja, que ha pedido sus papeles, que hace un reagrupamiento familiar, que se integra. Te hablo de un país, pero te podría hablar de Líbano, de Bangladesh, de Colombia. O sea, lo que no se puede permitir es un insulto para ese trabajador que ha sudado, que ha cumplido con la ley, que ha cumplido, que se ha integrado, que cumple, y que por otro lado tú veas cárceles abiertas, fronteras abiertas de todo, y que tú vengas a personas que se delinquen, se le trata de una forma, o se tapa, o se oculta, de una forma diferente al español. Es que a mí me da igual si eres español o no eres español. Es el tema de la convivencia, el tema de la integración, y es cumplir con la ley, porque todos, se supone que todos tenemos que cumplir con la ley. Muy bien. Bueno, quería comentar quería comentar una cosa, Manuel. Luis y Manuel. Vamos a ver, que hoy hemos estado viendo imágenes de cómo, porque aquí esta chica lo que ha dicho es que los que se fueran delincuentes que los querían deportar, pero es que hoy hemos visto a personas que estaban en una granja californiana de cáñamo trabajando, mexicanos, y fueron la policía de Estados Unidos a cogerlos de su trabajo para echarlos. Entonces, si vamos a ver, esas personas estaban trabajando y están deportándolos, y aquí, porque estamos comentando que delincuentes lo tenemos que deportar, nos ponemos las manos en la cabeza. Bueno, y los años que lleva Australia, que no pueden entrar, es que eso es lo que quiero decir. Australia tiene una de las leyes más restrictivas del mundo. Como no seas mujer y no tengas problemas, no te dejan entrar. Venga. Pero es que tú allí entras en Australia, vas para la frontera, o llegas del avión, te bajas del avión y te hacen un filtro, que si eres de Bangladesh y ves que no tienes claro de dónde está el hotel, dónde está no sé qué, cuánto dinero traes, te dice, usted no pisa. No te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos. Bueno, no te vayas tan lejos. Gibraltar. ¿Cuántas pateras llegan a Gibraltar? Ninguna, venga. Pero que eso es un grupo terrorista, no se puede. Manuel, venga. Bueno, yo voy a retomar el tema, ¿no? Como eso. Venga. Vamos a ver, primero, entre el año 2023 y 2025, la población española creció en 2 millones. Ya parieron bien las mujeres, ¿eh? Porque para tener 2 millones de personas más en este país son guasosas. En segundo lugar, evidentemente yo estoy de acuerdo con lo que estáis señalando y lo que señalaba ahora Jaime. Decía que son personas que no se quieren integrar, y hay un ejemplo que es notorio. Sals, población de Gerona, donde ahí hay más mezquitas ya que iglesias, en segundo lugar. Y la población, casi en el 80% es magrebí. Que no tengo nada, como bien decía antes Jaime, con el magrebí que viene a trabajar. Pero no nos olvidemos. Puertas abiertas de par en par, que quiere trabajar y quiere colaborar. Es que ahora mismo lo que estamos permitiendo es una entrada masiva de personas sin control. Y efectivamente, pero es que el problema que tenemos de frontera está definido, y lo han definido ya muchas veces en Bruselas. Es que África empieza en el Pirineo. Es que nosotros no nos consideran parte de la estructura europea, y mientras que no seamos capaces, y con el gobierno que tenemos actualmente, por mucha desgracia que ya tenemos con él, no lo vamos a conseguir. Vamos, hay una anécdota ahí que acaba de salir esta semana pasada, ¿no? Hemos perdido la capacidad de quedarnos con el español a través de, ¿cómo se llama? El Instituto Cervantes, ¿no? El Instituto Cervantes, gracias a Jaime. El Instituto Cervantes, que es un instituto español que da español en el extranjero, ha perdido la capacidad con los belgas. Es decir, que los belgas pueden enseñar español y nosotros no podemos enseñar, porque están obsesionados y empecinados en meter el catalán, el vasco y el gallego como lengua. Ha bajado tanto el nivel educativo que ha sido una empresa privada. Y yo voy a hacer un matiz a lo que estaba. Tú sabes que a mí los matices me encantan. Hay un problema con los árabes, y hay un problema con los árabes porque los árabes no los quieren ni los árabes. Bueno, musulmanes. No, porque los árabes están a 8.000 kilómetros en Arabia, y a esa gente se cabrean como lo comparemos con los moros. Los musulmanes no los quieren ni sus propios países. Evidentemente.
teológicos. ¿Por qué no los quieren? Porque son destructivos. Si es que el problema es, yo colgaba ante un Estado que aquí jamás, es que ahora mismo Israel ha firmado un pacto con Europa para llevar alimentos y ayuda humanitaria a la zona de Gaza, excluyendo y vigilando que no puedan ser jamás. Es que Israel lo que quiere es eliminar al grupo terrorista Hamas, como ha eliminado a Hezbollah, y como acaba de lanzar ahora mismo una amenaza completa y directa. Si en 60 días Hamas no desaparece y actúa, y en 60 días Irán no reconoce y no actúa, pues van a pegar al otro zambombazo sí o sí. El problema que tenemos efectivamente es de integración y de comprensión dentro del mundo. Tú no puedes llegar a un país extranjero. Lo nosotros. No, lo tienen ellos. Tienen ellos que nos integran y que son racistas con nosotros. Pero mira, por ejemplo, nuestra cultura y eso es imposible. Nosotros. Bueno, pero mira, por ejemplo, pero nosotros no somos racistas. Pero mira, pero tú vienes de Rusia. Pero mira, tú vienes. El problema, por supuesto, que no viene. Pero tú estás en un país como Rusia tan vasto y Putin ahí maneja muy bien el tema del equilibrio. No. Pero por ejemplo, Putin sabe que tiene un 20% de toda la población rusa que es musulmana, toda la parte de. Pero allí los tienen del Cáucaso y toda la parte de. Yo es que te puedo confesar que era pro Putin. Lo que pasa es que desde que se ha metido, sí, la verdad, lo que pasa es que lo que se ha metido, el problema es que se ha metido en un aspecto con Ucrania que no me gusta y entonces ya no estoy tan de acuerdo con esta política. Pero digamos, el proteccionismo que tenía Putin hacia sus fronteras de todo ese tipo de todas maneras, en Rusia sí existen, de todas maneras en Rusia sí existen musulmanes. Lo que pasa es que están en una parte de la parte oriental. Pero ahí Putin, pero esa gente no me salía. Son de otra manera de no cumplen la Sharia, que ese es el problema, que no son extremistas en ningún sentido. Exacto. Porque Putin ha sabido el extremismo sale por la puerta cuando tú integras realmente. Bueno, el problema es que con para otro programa. Todas las conductas que pueden ser expulsadas de España. Te voy a decir otra cosa, porque ya que estamos hablando de los musulmanes y del Islam, han cambiado los muertos. O sea, aquí en España tú tienes que estar 24 horas para poder enterrarte, ¿no? Bueno, pues las demás religiones no es así. Y aquí hay que usar una caja que va herméticamente cerrada. Pero es que ellos su forma de enterrarlo... Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? El gobierno español ha permitido que tú lo entierres a los 5 minutos de morirse y que lo lleve con una sábana. Sí, se ha permitido y ya ha salido ahora mismo... Eso se hacía antiguamente, con las plañideras. Primero, el ritual musulmán se entierra, primero, en tierra, no se entierra en caja, ni en mausoleo. No. En segundo lugar, se entierra con una sábana porque formalmente no tienes que tener absolutamente nada para que el cuerpo se deteriore lo más pronto posible. Es más, le ponen muchas cositas y se tiene que enterrar mirando a la Meca. Es decir, la cabeza tiene que estar en dirección a la Meca. Y tú sabes que las 24 horas es una tradición. ¿Por qué es una tradición? Porque antiguamente se tenía que tener el cadáver 24 horas para cerciorarse de que estaba muerto y no se había producido una catalepsia. Una catalepsia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener. Hoy te hacen un registro electrónico, te dice el cefalograma plano y te va a la puñetera leche que te pueden enterrar en 5 minutos. Tradición. Bueno, una cosita para terminar. Cuando llegué por primera vez de mi tiempo viviendo de mi tiempo viviendo en Marruecos, al principio cuando llegué no conocía todavía nada sobre el país. Estuve en un pueblo de las montañas y bueno, como Atlas, ¿no? Del Atlas. Del Atlas, exactamente. No fumaba. Entonces resulta que lo primero que se me ocurrió fue pegarle patas a las piedras que había por allí y me veo que medio pueblo se me viene para mí detrás mía y yo corriendo por allí sin saber qué es lo que había pasado y me enteré que es que las piedrecitas blancas, que os lo digo por si alguna vez vais, que las piedrecitas blancas que hay allí en medio de la montaña son tumbas. Para que lo sepan. Bueno, que vamos a ver, venga, Manuel, una cosita más y ya como nos vamos a despedir, bueno, os invito a que, espero que a primeros del mes que viene tenga inaugurado de nuevo mi canal, elobservatorio.Manuel Delgado, y os invito a que me hagáis un seguimiento por él, porque voy a dar más caña que damos aquí hoy. Muy bien. ¿Queréis comentar algo? Nada más. Bueno, pues en primer lugar, da las gracias a todos, a mis compañeros, a todos los compañeros míos que han estado aquí, a Manuel, a Luis y a Jaime.
Y a vosotros, pues, agradeceros y pediros que os suscribáis y agradeceros que nos acompañéis y sobre todo a los que nos están escuchando y viendo, que son fieles y que tenemos ya unos cuantos que verdaderamente estamos muy contentos y muy satisfechos. Sin nada más, muchas gracias y un saludo virtual a todos.